Buenas noches a todos. Iniciamos hoy la segunda reunión. Hoy es lunes 14 de marzo y vamos a dar comienzo a la segunda reunión de este seminario que tiene por intención presentar el tema del síntoma, pero también presentar cierto despliegue en avance en la obra de Lacan y coherente. Recién escuchaba que Marcelo y otros participantes decían, dirección de la cura, qué maravilla de texto. Sí, realmente yo creo que es un texto que sigue vigente hasta la última enseñanza de Lacan. Y además, si bien, digamos, el concepto de síntoma va a darle una vueltita más en avance, entiendo que, digamos, es un concepto que se ha como mitologizado en la obra de Lacan. Y bueno, creo que hay que encontrarle la raigambre freudiana, y que hay que irlo pudiendo explicar a lo largo de la obra de Lacan. Por eso es que yo propuse una lectura de dirección de la cura desde el síntoma y desde el concepto de síntoma, porque me parecía que era la manera de desmitologizarlo. Si no hacemos un mito del concepto, lo presentamos como algo dificilísimo de entender, dificilísimo de arribar. En todo caso, yo les diría que uno de los, digamos, de las aplicaciones clínicas que tiene, y que a mí siempre me interesó mucho, es respecto de la psicosis. Porque así como no se habló de final de análisis en la psicosis, sí se habló de síntoma en la psicosis. Y a ver, si ustedes a mí me preguntan un ejemplo de síntoma, yo les diría varios. Uno, el paciente enfermero, ese hizo su síntoma a través de estar dando asistencia a los médicos, a los otros pacientes, preparar las historias clínicas, etc. También, hasta no hace mucho, ahora hace un tiempito que no voy al hospital, para 4 años o 5 más o menos. Antes de la pandemia ya no. Pero hasta no mucho, estaba un paciente clásico, que es el que dirige el parking del frente del hospital. Es el que cuida que nadie le ocupe el lugar a los directivos, ni al director, ni al vicedirector, ni adelante, en el frente del hospital, apenas uno entra, hay unos lugares que están marcados que se puede estacionar en 90 grados, frente a la puerta principal del hospital, y bueno, generalmente es el director, el vicedirector, el director de investigación y docencia, etc. Yo tenía autorizado estacionar en el lugar del vicedirector, no me dejó jamás.
Y la última vez que fui a propósito, digo, yo pruebo. Se acercó, me reconoció y me dijo, pero usted siempre se equivoca de lugar. Y ahí está. Y sigue dirigiendo los autos, ¿verdad? Dirigiendo a dónde se va a estacionar el auto, etcétera, etcétera. Él se pone adelante y camina para que vos lo sigas y él te dice dónde vas a estacionar. Y se organizó un destino a través de ser el cuidador de los autos. Bien, no es tan fácil organizarse un destino, sobre todo en el orden de lo que fue el estudio freudiano, que entiendo yo, el destino para él se organizaba según el trabajo y el amor, porque pueda recuperar su capacidad de amar y de trabajar. Bien, digamos que teniendo en cuenta esos objetivos freudianos, organizar un destino no es algo tan fácil. Mucho menos organizar un destino en el orden del amor hoy. Ustedes me van a decir, ay, Amelia, hoy está difícil organizar un destino en el orden del trabajo. Y yo les voy a seguir diciendo, miren, en el orden del trabajo, hay quien cuando hay tempestad trabaja más, hay quien que no, pero el que tiene ganas y apuestas va adelante, hasta en un país sudamericano como el nuestro, con problemas, pero el que quiere trabajar realmente consigue trabajo. Quizás, obviamente, sí es un problema para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque yo las nuevas generaciones, a los de 40, vamos a decir, los más 40, hoy ya los más 30, si quieren, yo le digo la generación de los gerentes. Quieren llegar a gerente sin hacer el esfuerzo. De paso a paso, día a día, lugar a lugar, en fin. Los lugares se ganan, la experiencia se gana, no se puede ser gerente sin haber pasado por distintos niveles de experiencia que después dan la posibilidad de ser gerente. Por ahí tengo también un trabajo publicado en internet que hablo de la increencia. Justamente hablo de la increencia respecto de quienes gerencian la política mundial, no la política de nuestro país solamente, sino la política mundial. Obviamente la política mundial ha cambiado mucho, aunque el hombre sigue teniendo como marca en el orillo, podríamos decir, desde una pulsión homicida primordial que lo lleva a ser violento, hasta esas marcas constitutivas que hacen a los primeros momentos del infans
ahora en un ratito vamos a referirnos a eso. Bien, a ver, lo primero que hice para la reunión de hoy fue trabajar un texto lacaniano, muy cortito, no están los escritos, no está editado, lo van a encontrar en internet, que son las conclusiones a las jornadas de estudio de la Escuela Freudiana de París de noviembre de 1975. Y ahí hay una disertación de Lacan, muy breve, se esperaba mucho más de lo que él dijo, pero que hay algunas cositas que marcó que me parecen como interesantes. Te las leo. Solo sabemos que el neurótico aspira a encontrar su satisfacción y que no lo logra. Punto suspensivo. En todo caso, después van a encontrar ustedes, y les voy a mandar el texto. Lo que les quiero explicar es, ustedes vayan al texto, porque eso permite que ustedes hagan su lectura. Cuando yo pongo el punto suspensivo y hago un recorte, es el recorte que a mí me parece. Pero yo les diría que en todo caso lean la frase entera, hagan el recorte de ustedes. A mí me interesó esto de seguir subrayando en el año 75 esta cuestión de que el neurótico aspira a una satisfacción que no logra. Y dice, cuando llega el caso, se encarna la perversión. Lo hace un menudo. Quizás así es como participa en alguna transgresión. Pero, al mismo tiempo, participa de cierto espejismo, porque es también, como digo, a lo que aspira todo neurótico. Lograr lo que nunca ha oído. Lograr lo que nunca ha oído. Así vemos que la virtud de la esperanza sigue más adelante. El síntoma es sufrir de tener un alma. La agonía en que viven todos los hombres de nuestro tiempo es el resultado de tener un alma, cuya propiedad esencial es ser síntoma. A pesar de todo, es simbólico, donde se engancha todo lo que se refiere al síntoma. Freud sintió que estaba en el arte, en el artificio. ¿Qué manda en el arte? ¿Es la obra o el autor? Hay lo que se expresa en el texto y es lo simbólico. El apoyo de lo imaginario, lo simbólico y lo real es el nudo Borromeo. Es algo que no abordamos sino por el hecho del conocimiento paranoico. Mi teoría del funcionamiento del discurso analítico, como he de suponer, es de este orden. Darle al síntoma su propia consistencia.
es a través de la mediación de síntomas cómo podemos decidir lo que realmente es. Ser hombre es estar plenamente situado en el síntoma. Por cierto, ahí está. Voy a terminar con algo que me dio mucha gracia. Dice, soy neurótico como todo el mundo y por lo tanto no hay razón para esperar a lo que aspiro. Bien, podemos ir, vamos a ir, no que podemos, vamos a ir con esto que he leído. A ver, el neurótico aspira a encontrar su satisfacción y no lo logra. Y lo compara con la perversión. Y lo compara con esto que dice Freud en la carta 57 a Flick. Como uno. Carta 57 está en la 283 a 285. En la 286, página 286, es la primera vez que Freud hace esta comparación. Dice, se me insinúa una idea, como si en las perversiones, cuyo negativo es la histeria, uno estuviera frente a un resto de un antiquísimo culto sexual que antaño quizás fue también religión en el oriente semítico, bueno, se refiere a Moloch, etc. Lo interesante ahí es este poder, digamos, la primera vez, ¿verdad?, que Freud pensó esta relación de las perversiones y las neurosis. Ya que estamos en la carta 57, quiero señalar dos cosas más de esta carta que me parecen interesantes. Carta a Fliss, así que le dice a Fliss, todavía un detalle. En la histeria, discierno al padre en los elevados requerimientos que se ponen en el amor, en la humillación ante el amado, o en el no poder casarse a causa de unos ideales incumplidos. Y después termina la carta diciendo, a todo esto se me vuelve más incierta una conjetura que yo sustentaba, a saber, que la elección de la neurosis estaría condicionada por la época de la génesis, que más bien aparece fijada sobre la primera infancia. Empero, esa definición oscila siempre entre la época de la génesis y la época de la represión. Bien. Ahora preferida, pone entre comillas. No porque en su época estuviera preferida, sino ahora preferida, en el sentido, él está apostando a las condiciones de la represión para poder hacer la diferencia entre las estructuras clínicas. Bueno. Ahora, es interesante esta cuestión de ya en Freud se encuentra la neurosis como el negativo de la perversión, o sea, la perversión
como la foto en positivo, podríamos decir, bueno, la foto revelada, el perverso pone en positivo un signo negativo de la neurosis. Ahora, una lectura posible es pensar el perverso actúa, el fantasma neurótico. Y otra manera de leer la frase es concerniente a la lógica de la castración. Recordemos sintéticamente que para Freud la neurosis es producto de la represión de los impulsos sexuales hacia el objeto de amor materno. Estoy en carta 57, ¿verdad? Y los deseos del parricidio. Bien, respecto del padre. Digo, estoy en carta 57, estoy en la primer teoría, más que esbozo de teoría edipiana. Ahora, lo interesante es que Freud va a retomar esto en 3 ensayos, por ejemplo, y en 3 ensayos va a decir que un sepultamiento inacabado o no exitoso del complejo de Edipo es la base nodular de la neurosis. Y también va a decir que una interrupción del periodo de latencia puede incapacitar al sujeto a la sublimación. Algo que me parece absolutamente fuerte y que, bueno, creo que es el momento de tenerlo en cuenta. Interrogarse sobre el estatuto de la represión, interrogarse sobre el estatuto de la posibilidad del fantasma, interrogarse sobre el estatuto de la perversión en el sentido de la perversión como posibilidad de llevar adelante el fantasma, de realizarlo, más que develarlo. Yo diría, en un primer momento pensé en la palabra develar, y después dije, no, el perverso, digamos, en la neurosis el analista puede develar el fantasma, y digamos, Freud en El hombre de las ratas, si ustedes leen la primera entrevista y la leen varias veces, ya se van a dar cuenta cuál es el fantasma. El analizante le lleva un tiempo, pero también. Ahora, el asunto es que el perverso lo efectiviza, ¿verdad? Lo realiza. Digo, son cosas para tener en cuenta hoy. Hoy que, digamos, estamos en dudas de la represión, ¿no? Del estatuto de la represión, estamos en dudas de cuál es el estatuto del fantasma, o si acaso un análisis se inicia construyendo el fantasma, en fin. De esta idea freudiana de que el perverso pone en positivo lo que el neurótico está en negativo, a ver, yo les diría, fue una idea absolutamente inédita
fue uno de los escándalos de 1905 de 3 ensayos, que ya estaba en la Carta 57. ¿Cómo entenderlo? Bueno, como la cuestión de la fotografía, etcétera, etcétera, en cuanto a la comparación que el mismo Freud realiza con esto de, bueno, poner en positivo. Pero, a ver, esto quiere decir que el neurótico es, en cierta medida, podríamos decir, perverso en potencia. Al menos en su fantasma. Y esto por efectos de su propia censura. Por efecto de la censura, la censura lo lleva a rechazar enérgicamente cualquier pensamiento, cualquier deseo que esté relacionado con algo perverso. Bien, por un lado, estoy siendo muy, digamos, muy freudiana en lo que estoy diciendo. Por el otro lado, elijo hacerle decir a Freud lo que me interesa, ¿en qué sentido? Lo que me interesa porque no se trata en un análisis de algo así como de llevar adelante el fantasma, ¿no? La travesía del fantasma no se trata de la realización del fantasma. Esto es algo que hace al final del análisis, ¿no? Si la travesía del fantasma lo tomamos como realización del fantasma, lo que vamos a tener al final del análisis no es un sujeto de deseo, sino un canalla. Si la travesía del fantasma la tomamos como un atravesar al bies de aquellas incidencias que lo han dejado al sujeto en una posición determinada que lo convierte en alguien que pena en demasía, entonces, despejando el fantasma, es que puede surgir un análisis, un sujeto de deseo. También se me ocurre que no debemos olvidar el más allá del principio del placer, ¿no? Cuando va a hablar de que la pulsión reprimida no cesa de aspirar a su satisfacción, ¿no? Les leo la frase, más allá del principio del placer, el capítulo 5. ¿Sí? La pulsión reprimida nunca cesa de aspirar a su satisfacción plena, que consistiría en la repetición de una vivencia primaria de satisfacción. Todas las formaciones sustitutivas y reactivas y todas las sublimaciones son insuficientes para cancelar su tensión acuciante. Y la diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el pretendido engendra el factor pulsionante, que no admite aferrarse a ninguna de las situaciones establecidas, sino que, en las palabras del poeta, acicatea indomeñado siempre hacia adelante. Bla, 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 bla. Pero esta frase, muy interesante, por ahí podríamos desde Lacan preguntarse qué sería la vivencia primaria de satisfacción.
Pero esa frase hay que leerla en conjunción con otra frase del capítulo 5, que está en la página 36, al inicio de la página, en mi versión, pero será renglón más renglón. En el analizado, en cambio, va a hablar de la compulsión a repetir en la transferencia, de la compulsión de repetición. Y lo que va a decir es que la compulsión de repetición no hace ningún obstáculo. Pero lo que va, ¿no?, a decir luego es, en el analizado, en cambio, resulta claro que su condición a repetir en la transferencia los episodios del periodo infantil de su vida se sitúa en todos los sentidos más allá del principio del placer. Así nos enseña que las huellas némicas reprimidas de su vivencia del tiempo primordial no subsisten en su interior en estado ligado. Y aún, en cierta medida, son insusceptibles de procesos secundarios. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. A ver, ¿por qué llevo también al texto freudiano de Más allá del principio del placer? Freud, en la carta Fliess, ya dijo esta cuestión de que bueno, que estaba apostando a la teoría de la represión para poder hablar de las neurosis, etcétera, etcétera. Y me parece muy interesante que en un texto ya del año 20, o sea, 23 años después de la carta Fliess, por un lado nos diga de que la pulsión reprimida nunca cesa de aspirar a una satisfacción plena. Y que siempre hay una diferencia y que de esa diferencia se engendra el factor pulsionante, ¿no?, que siempre se catea adelante, bla, bla. Pero que es esperable una diferencia en el analizado. Para mí lo interesante, lo que a mí me deja mucha enseñanza clínica, no es solamente pensar que el analizante va a repetir en la transferencia algo del orden de su neurosis infantil, bla, bla, bla. Por supuesto, posiblemente sí, posiblemente aparezca algo del orden de ese periodo infantil de la vida, sino que hay dos enseñanzas. Una, que esas huellas némicas son de un tiempo primordial. Recuerden el estatuto de lo primordial, de lo URG en Freud, que no están en estado ligado y que son insusceptibles. Entonces, una de las advertencias que me deja el texto es, qué interesante, aparecen sobre la transferencia, se repite sobre la transferencia, pero Freud me advierte algo. No intentes ligar nada porque no se liga. Entonces, ¿dónde está la importancia? En que se hable, en que aparezca.
Bueno, posiblemente ligarse, no, porque justamente ya en la página 36 va a decir que justamente por ser no ligadas, si se adhieren a restos diurnos, conforman la fantasía de deseo. Algo que después va a decir, por un lado habla de fantasía de deseo, y por el otro lado, en la página 42, perdón, no 46, 42, cuando habla de la diferencia del placer hallado y el encontrado, ¿no? O el pretendido, que engendra el factor pulsionante. Ajá, miren qué interesante. Tenemos las dos caras de lo que para Lacan es el objeto A. El objeto A en tanto, digamos, objeto de goce, y el objeto A en tanto objeto de deseo. Bien, me parece interesante cuestionarnos entre todos, pensar, abrir el debate, etcétera, etcétera, sobre todo en la actualidad, en esta actualidad en donde parece que estamos en una generalidad de realización fantasmática. Creo que es interesante ponerse a pensar qué hacer con eso que aparece del tiempo primordial, qué lugar darle, qué estatuto tiene. Sobre todo, yo me interrogo mucho por el estatuto clínico que tiene. Más les voy a dar mi consideración abierta al debate. Mi consideración es que el hecho de que aparezca algo de ese tiempo primordial del infans y que eso aparezca en transferencia, yo les diría, es buen augurio. Es augurio de un sujeto que está apostado al amor de transferencia. No es poca cosa para el día de hoy poder renovar el amor, poder, para lo que quizás sea un joven, poder, digamos, hacer una nueva experiencia de amor. Sobre todo porque la experiencia de amor con el analista es una experiencia de amor muy particular. Y en las últimas épocas, mucho más particular. ¿Por qué lo digo? Yo digo que vivimos en las épocas de los niños malcriados, de generaciones que no tienen acotamiento de su pulsión. No se olviden que en los dos principios de su ser psíquico, Freud explica de que no hay represión, o sea, no hay acotamiento de la pulsión, si no hay educación. Y voy a poner un ejemplo más que simple para graficar la época. Los padres no tienen motivos para decir no pongan los dedos en el enchufe, porque existe el disruptor. Entonces, no hace falta enseñarle al niño que no ponga los dedos en el enchufe.
Lástima que tampoco aprende el valor metafórico de no pongas los dedos en el enchufe. Y entonces, bien, estamos en problemas. Con respecto a, miro la hora, me preocupa. Me preocupa porque querría poder explicar más de estas cosas, pero bueno, tenemos varias reuniones por delante. Dice, lo que espera, vuelvo a la primera frase de Lacan, lo que espera lograr es lo que nunca ha oído. Bien. Les voy a compartir un power que no está hecho para ahora, no. Un power que, déjenme ver, los que estuvieron el año pasado es de la clase del 9 de agosto. Bien. El año pasado hablábamos de un utópico sujeto informulado, totalmente utópico, que Lacan en el grafo del deseo lo pone como delta. Y yo le dije, miren, delta está siempre afectado. Y más allá van a encontrar el grafo del deseo en este power, pero más allá no me interesa entrar con el grafo del deseo. Delta, ¿por qué está afectado? Delta está afectado porque sobre él incide la voz, que es al, digamos, decir que delta está afectado y que en todo caso es un sujeto sujetado al lenguaje, es porque ha sido atravesado por la voz. Ahora bien, ¿a qué experiencia remitimos cuando decimos está atravesado por la voz? A esa experiencia que Lacan dijo que había escritura de esa experiencia, y creo que no es que él está inventando algo, Lacan está haciendo una lectura freudiana, una lectura que tiene que ver con los sistemas de inscripción freudiana, una lectura de la Carta 52, etcétera, etcétera. En donde, digamos, lo que da posibilidad de escritura es una diferencia. ¿Cuál es la diferencia, digamos, escuchable? OA, como primer diferencia, pero en ese OA es la oposición fonemática. Nos tenemos que preguntar a qué vamos a llamar oposición fonemática. OA es un recuerdo y un homenaje a Freud. Oposición fonemática es Los que estudian canto saben que cada tono, cada timbre, bueno, hay distintas cualidades en las voces, en las cualidades de los instrumentos musicales, etcétera, etcétera, que hacen oposición fonemática. No necesariamente es ese OA que, a ver, fue nombrado así por Lacan y todo el mundo repite la oposición fonemática, es el OA. Es Lacan mandándole un
un saludito a Freud, como quien diría, con su nietito. Bien. Esto es lo que a mí me interesa. Esos sonidos que un niño escucha, que un infant escucha. Y no me voy a meter si los escucha desde su vida intrauterina o desde el momento del nacimiento, cada uno lo piensa como quiere. Pero esos sonidos yo descubrí que una paciente analizante bastante avanzada no soportó este ruidito. Este ruido la llevó a lo peor, a lo insoportable de vivir. También pueden ser desinencias, etcétera, etcétera, etcétera. Esos sonidos atañen. En tanto, digamos, como quien diría, Lacan dice, el niño no entiende lo que dice, el infant no entiende, pero sabe que eso le atañe. Ahí donde el infant sabe que le atañe, es donde el infant emerge en tanto ye, o sea, en tanto yo de un enunciado. Después les mando todo el PowerPoint y demás, así se divierten con todos los mamarrachos que puse en ese PowerPoint. Bien, entonces, ahí donde acá dice que espera lograr lo que nunca ha oído. Dice, y ahí vemos la virtud de la esperanza. ¿A qué se está refiriendo? Yo considero que, por supuesto, que es una referencia a esos restos fónicos que ya fueron, como dije, digamos, destacados por Freud. Y entiendo que lo que siempre un neurótico espera son dos cosas. Por un lado, del lado de la vivencia primaria de satisfacción, querría el encuentro con esos sonidos. Por el otro, y quizás, querría haber escuchado otra cosa. Obviamente que eso que cree haber escuchado es una interpretación, pero es una interpretación que organiza el fantasma fundamental. Y es una interpretación que, según Freud nos mostró, es una interpretación, digamos, podríamos decir dolorosa. A ver, es una... cuando Freud habla del fantasma se pega a un niño, bueno, fue un lindo progreso, podríamos decir, lograr ese se pega a un niño. Pero fue un progreso. Si no, digamos, los dos pasos anteriores son pasos de dolor.
Y no sé si él se pega, duele menos. El fantasma, sin análisis, es un fantasma que habla de dolor. Cuando digo, quizás habrá querido el neurótico escuchar otra cosa, es porque obviamente que, como lo explica la carta 52 y los engramas némicos, etcétera, etcétera, por una cuestión de asociaciones y distintos tipos de asociaciones, esos sonidos se irán enlazando a otros. Y a mí se me ocurre que el hombre de la rata, Paul, y querría haber escuchado otra cosa. Y no, serás un gran hombre o un criminal. Entonces quizás me parece interesante que Lacan diga, bueno, o no quiso escuchar nunca esto, ¿vale? Es lo que no ha oído. Quiero oír lo que no ha oído. Y allí está la esperanza. La virtud significa empuje. ¿Sí? La esperanza como empuje. La esperanza como algo que crea futuro. Dándole unas vueltitas a lo que él dijo. A ver, paramos acá un minutito. Hay más en esas frases, es terrible. Pero paramos, pregunten, como hicimos los otros días. Repito, le damos vueltas. Hola, buenas noches, Hola Amelia. Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bueno, dos cosas. Una, preguntarte si esto que decís, que cuando el neurótico trae en transferencia algo de, de su reminiscencia infantil, y con eso hay futuro, no lo estás pensando en términos que es porque liga, porque hay algo que está ligado y entonces hablamos de un sujeto que liga significantes, que sus significantes no están, por lo menos, muy desabrochados, aunque haya alguno medio, puede haber alguno suelto. Te preguntaba si te referías a eso, en principio, si tenía que ver con algo de esto, esta esperanza del neurótico trayendo sus reminiscencias infantiles a la transferencia. Sí, a ver, a lo que me quiero referir específicamente es a la transferencia, a ese acto de, digamos, de traer esa reminiscencia infantil, al acto de poner esa reminiscencia infantil en la transferencia, allí hay una ligadura. Sí. Y está ofrecido al analista como lugar de supuesto saber. Y no necesariamente hay que interpretarlo. Considero que acá hay una
diferencia muy grande entre escuela inglesa, que hubiera, pero interpretado de cabeza, un Freud de un primer momento que no es el Freud de más allá del principio del placer en adelante. Hay dos teorías de la transferencia. Podríamos decir, una teoría freudiana de la transferencia está del lado de sobre la dinámica de la transferencia, y ahí sí se interpretaba todo, y otra es esta otra teoría de la transferencia, de más allá del principio del placer, en donde te está advirtiendo y te está diciendo, guarda, mirá que son insusceptibles de ligaduras, etcétera, son insusceptibles de sublimaciones, bla, 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 pero mirá que si se ligan a restos de uno, hay formación de fantasía de deseo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo importante es la brújula, ¿no? Que se abre con esto, una brújula que orienta al analista, porque, a ver, lo que necesitamos los analistas. Eso justamente, cuando el paciente liga, cuando hace transferencia, hay una primera aproximación diagnóstica. No es lo mismo el adicto que viene y que todo protesta y que no arma, ¿no? Digo el adicto como una de las patologías por ahí más, a ver, más descarnadas, ¿no? Tenemos las patologías contemporáneas, en donde en todo caso yo creo que no sé si descarnadas o están todas como hechas de demasiado carne, en el sentido, tomo lo que vos decís, la metáfora descarnada, pero la doy vuelta y digo, son ¿no? demasiado carne. Claro, poco simbólico. Porque, porque son muy poco simbólicas. Y entonces, allí donde, digamos, los adictos, digamos, todo aquel que está tragado por la gestión capitalista, ¿no? O de pasaje al acto, sí. Sí, ahí donde el trabajo es más artesanal y más de a poquito con cada significante que vaya apareciendo y con mucho más cuidado por ahí, ¿no? Sí. Sí. Claro. Y darle valor a que vaya apareciendo. Tiene un valor muy grande que ese significante aparezca. ¿Por qué? Porque está apareciendo en la transferencia. Y a ver, la transferencia, más allá de todas las teorías, de las dos teorías en Freud, o cómo Lacan pudo haber ido viendo de qué se trata la transferencia implica siempre amor. Entonces, hoy, que, digamos, se sufre de goce y no de amor, ¿qué algo puede hacer, digamos, ligado al amor? Ligado a la transferencia, es ligado al amor. Sí. Bien, bueno, vamos adelante. Vamos adelante, va adelante de análisis. A ver, yo entiendo que tanto el Freud digamos, del año 20 en adelante, como el Lacan, perdón, de Dirección de la Cura o del 64, si quieren, adelante, para distinguir, qué sé yo, el discurso de Roma por un lado, y por otro lado el 64. ¿No? Son analistas que han hecho una suficiente experiencia como para decir, estar callados es importante, porque la presencia del analista y lo que ella significa, esa presencia en la transferencia, es sumamente importante.
Lacan te dice en Dirección de la Cura que si no estás como, no sé, como que si no terminás de captar la lógica de lo que el analizante dice, que te calles la boca. Dice, es mejor permanecer callado. Algo va a surgir. Algo va a surgir. Obviamente hay tiempos y tiempos, en el sentido de permanecer callado, da lugar al otro a que hable, y ese silencio, que sabemos no tiene nada de ingenuo, hay que graduarlo también. Yo siempre recuerdo una presentación de enfermos que realizó el doctor Broca acá en el Piñero. Era cuando la desgrabo, ahí me doy cuenta de que nunca había dejado en silencio al paciente. Él se quedaba haciendo, hacía, ¿no? Paciente psicótico, difícil, estaba alucinado. No lo dejaba en absoluto silencio. Porque en los primeros momentos en donde él está como muy parco, el paciente estaba muy agitado. Y en la medida en que él fue haciendo un sonido, el paciente se atemperaba y podía hacer sus pausas, pero podía volver a hablar. Y bien, por algo me salió la comparación con la psicosis. Creo que estamos en época de un empuje al goce, en donde debemos revalorizar la función presencial analista, la función el analista condensador de goce, por su presencia, y estar ahí para que le hablen. Y uno juega con, no sé, con decir cualquier cosa, con no decir nada, con hacer con estornudar, con mirar para arriba, con mirar para abajo. Porque uno le da cierto valor significante a toda respuesta a alguna posición que vamos tomando, digamos. Entonces, en el eso hay futuro, yo entiendo que hay futuro allí donde se liga al amor de transferencia, porque quiere decir que ese sujeto puede soportarse en relación al amor. Okay. Estuvo muy buena esa pregunta, ¿eh? A ver, sigamos. Sigamos. Está... Quizás me voy a pasar todo, con lo que preparé para hoy, quizás me voy a pasar un tiempito, pero creo que hay que darle la vuelta a las cosas y poderlas entender y poderlas poner en función de la clínica nuestra. Lacan murió hace un toco, hace muchísimo. Que la pudo calcular la clínica, sí, pero a ver, también tenemos que nosotros reinventar ahora a más no poder. Sí, pero a veces te dice, Estaba pensando, Amelia, no sé si está bien,
pero eso que vos decís, el neurótico quiere que le digan lo que nunca ha oído, que me parece una frase, ¿no? Cuando los pacientes adolescentes dicen, porque yo quisiera que mi mamá me diga que no, ¿no? ¿no? Me pareció que cabía en esta frase. Era eso, cortito. Sí, puede referirse a esta cuestión de lo que nunca, digamos, espera, porque Lacan lo que dice es, espera lograr lo que nunca ha oído. Interesante porque, claro, a ver, lo que nunca escuchó es el límite, pedagógicamente dicho. Lo que nunca escuchó es el no. Es como lo que diste del enchufe, igualito. A ver, ningún padre le va a decir a su hijo, no te acostes con tu mamá. En todo caso, deja de ser tan mamero, le va a decir. Sí, o yo estaba recordando al Moro Abadi, no me acuerdo si el Renacimiento del Edipo, bueno, uno de los textos de él. Él lo que dice es que un buen padre es un hombre que rescata a su mujer. Y cuando rescata a su mujer, cuando comienza a decir, vení que quiero dormir con vos, basta de darle la teta porque la quiero para mí. Me hiciste acordar, mi nena, 4 años tendría, y le decían, bueno, a dormir, y ella decía, con mamá, y un día mi marido le dijo, no, con mamá, duerme papá. Claro. Y yo dije, ay, parece que es arquitecto, pero si la nena lo captó, sí, totalmente. Hubo un montón de no. Claro. Pero, a ver, sí, yo me acuerdo, el Moro Abadi tenía, era un tipo, a ver, si vos querías estudiar, qué sé yo, metapsicología finita, bueno, ¿cómo era? Abenbuch. Te pasaba 5 años leyendo el proyecto, pero estudiabas metapsicología finita, pero si vos querías algo clínico, el Moro Abadi tenía esas cosas eminentemente clínicas, como decir, a ver, era tan claro para hablar de castración. Lo ponía como ejemplo de castración. No, a ver, ahora, lo que recién si la compañera dijo, la madre. Lo que la compañera recién dijo me pareció como que era el reverso, ¿no? Como si uno pudiera pensar el reverso. De esos primeros años infantiles donde la completud y la unión, la célula madre-hijo hace que sea todo completo, pero después y antes de la adolescencia, el reverso en esto de no, como un reverso a ese primer tiempo constitutivo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Lo que pasa es que, digamos, yo creo que siempre el niño que pedagógicamente llamamos el catrasca, el niño que hacía demasiados síntomas, y los psicoanalistas decíamos qué suerte que hace síntomas, es un niño que necesita el no del padre. Necesita, a ver, los otros días, yo también tenía preparado algo del lado femenino, el lado masculino se los voy a mandar
el WhatsApp, pues cada uno lee lo que puede, según el tiempo que tenga, etcétera, etcétera. Pero, a ver, el no del padre. El no. Porque si no, vamos a caer en la trampa de, y si la mamá no tiene esposo. No, claro, no. No. Es Te matan si decís eso ahora. Si la mamá no tiene esposo, bueno, No, eso habría que buscar otra forma de decir lo mismo. Mira, no, yo digo como pregunta. Si no tienes- A ver, el asunto es... Pero hay otros no que le atraviesan a esa mamá, con lo cual esa mamá está castrada. Hay otros no que la atraviesan esa mamá, atraviesan a porque la ella. mamá desea otras cosas. Claro. No hace lo que se le da la A gana ver, tampoco la mamá. A ver, mira. No sale en traje de baño a la calle, qué sé yo. Yo conversaba muchísimo con un pediatra neonatólogo, que en su época estuvo muy en la línea del ruminín, etcétera, etcétera. Y él lo que me contaba es que él hacía una clasificación de las mujeres en las futuras buenas madres, porque iban a educar bien a sus hijos, y no sé, las madres, bueno, las madres que no toleraban la separación con el hijo, ¿no? Él lo que decía es que si bien estaba de moda el ruminín, y él también estaba como muy metido con toda la cosa, había madres que llegaba un momento que llamaban a la enfermera y decía, lléveselo porque yo necesito dormir. No lo podía entender más acá, y él decía, ¡qué bueno! Esas son madres que se pueden separar del chico. Y son mujeres normales, necesitan dormir. Déjame tener el chico acá, arriba, pues te lo ponían en la piel en esa época, ¿no? El nene, piel con piel. Porque, bueno, toda la teoría de que recién nacido se iba a traumar, como si el trauma fuera inevitable, como si fuera malo. Ahí está. Es decir, no lo frustres, no, por favor, frustrémoslo un poquito. Lo que hay que entender es que muchas cosas que dice Lacan, se les está diciendo a la egopsicología. Se la está diciendo a la psicología americana. Entonces, justamente, él va también a sacar el mito de que el trauma es malo, ¿no? Porque toda la psicología americana, el trauma era visto como algo malo, dañino. No, es traumático, no hagas esto porque es traumático, no lo otro porque es traumático, no. Como si se pudiera evitar el efecto traumático del lenguaje. Claro. Sí, bueno, como el pibe que juega con el pibe jugando al Fordá, digamos, ahí en ese, ¿no? Ahí elabora esa pérdida, pero ya hay pérdida, por eso lo elabora. Es claro en el juego del Fordá eso. Claro. Y Freud lo que te dice es que desde el destete ya hay pérdida. Claro. Disculpa. Hola, buenas noches. No, ¿qué tal? No, yo, bueno, primero voy a decir algo respecto de eso último que dijeron del Fordá. Se me ocurrió pensar que en el juego del Fordá, bueno, esto que decía Sandra, que hay pérdida, ¿no? Por eso juega, pero
Hoy muchas veces a un nene de 2 años se le da un celular en donde el juego pierde y vuelve a empezar, siempre. Entonces nunca pierde. Bueno, eso me quedó pensando en el último momento. Mi pregunta era sobre la frase de Lacan, que se espera lograr lo que nunca ha oído. Yo me pregunto, bueno, en neurosis o en neurosis obsesiva, como venían los ejemplos, ahí es como que me queda claro, ¿no? El paciente, aunque esté en silencio, está rumiando ideas, está asociando, pero está esperando enlazar, ¿no? Y a mí siempre me interesa pensar en las depresiones en donde el paciente no habla, en donde a mí, ahí es la pregunta, ¿no? No lo pienso como el neurótico obsesivo que va de idea en idea, en idea y se queda callado. Ese vacío en la depresión en donde si se puede hablar de estos sonidos, hacer estos sonidos que usted decía del doctor Broca, creo que dijo que para acompañar ese vacío que es tan doloroso, que uno ve que el paciente sufre pero no habla. Y si está bien hacer esto de un sonido, y no estar en silencio total, en quietud total, darle más vacío, sin llenar completamente y hablar uno, ¿no? Contarle una historia, ¿no? Pero si está bien clínicamente, ¿cómo sacar a un paciente que no habla, que llega a la consulta, sufre o a veces llora, pero no puede hablar? Bueno, si me puede decir algo de eso. Muy interesante esto que vos decís. Respecto de los del celular, tu señalamiento es fantástico. Nunca pierde. Vuelve a empezar, vuelve a empezar. Y digamos a su vez que el celular es la fábrica de los híbridos. Y los híbridos, el objetivo es sacar al que se inmersiona en un híbrido, el objetivo es sacarlo de tiempo y espacio. Bien, la depresión. Yo creo que es una patología contemporánea, porque la depresión actual, a ver, para el psicoanálisis, depresión hasta no hace mucho no existía. No se le daba una entidad a la depresión. Bueno, decíamos, está deprimido. Bueno, a ver, ¿qué no podés ver en tu paciente? Que entonces decís, está deprimido, ya está bipolar, ya está. Yo considero que la depresión actual es una consecuencia de la hibridez. La depresión actual es una consecuencia del discurso, es una consecuencia de este sujeto que se queda precipitado en el vacío. Bien, obviamente hay que acompañarlo en ese vacío. Y no te olvides que en Dirección de la Cura, al inicio de la Dirección de la Cura, te dice que
se trata de, dice, el psicoanalista sin duda dirige la cura. No dirige la vida del paciente, ¿verdad? Consiste, en primer lugar, en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica. O sea, en hacerlo hablar. Si está precipitado en el vacío, muy posiblemente, como creo que te estuviste acercando o lo dijiste tal cual, lo que hay es vacío de significantes. Entonces, el tema es cómo hacerlo hablar. Vos decís, ¿se pueden hacer sonidos? Sí, por supuesto, se pueden hacer sonidos. Pero yo te diría que quizás hay que hacer algo más que sonidos. Creo que el año pasado Edmundo Tarsitano tomó este tema del paciente deprimido que viene, concurre a su sesión, pero se sienta y no dice nada. Y lo que yo entiendo es que es eso, que hay vacío de significantes. Y entonces, bien, el tema es ver cómo lo haces hablar, ya sea preguntándole, diciéndole algo a ver qué responde, así te responda con monosílabos. Bien, bueno, uno y otro, porque lo que tenés que armar es el circuito transferencial. Si sos un cara de piedra, a ver, yo creo que con el cara de piedra no sé quién hace transferencia. Quizás un masoquista pueda hacer transferencia con cara de piedra. O alguien que se ha armado su mitología de lo que es un análisis, digamos. Pero el tema es hacerlo hablar. Bien. Puedes utilizar distintas maniobras. Lo que yo te diría es que en todo caso, la maniobra, desde muy arriesgada a poco arriesgada, todo lo que haga el analista lo tiene que recordar. Porque en algún momento va a aparecer un efecto. Y entonces tiene que saber leer, tiene que saber, para poder leer la lógica. La lógica pulsional que está en juego. A ver, son pacientes difíciles, sí, porque hay poco material. Son pacientes difíciles porque hay vacíos, no sé si poco material, hay vacíos significantes. Su cabeza pareciera como que tiene un despoblamiento significante, como antes se decían las depresiones psicóticas, ¿verdad? Bueno, hay despoblamiento. Como si no esperaran nada, según yo tomando la frase de Lacan, como si no esperaran nada, porque el neurótico viene y se queja y se queja y se queja y espera. Y este paciente no es como si no esperara. Yo diría, hay que encontrar el modo de ser amable, o sea, de ser alguien a quien el paciente pueda amar. Amar. Obviamente no le hagas el biberón ni lo vacunes. No. Pero, por eso recordaba a Tarsitano que dio una serie de ejemplos
Creo que había sido una paciente que había visto en el día y demás. Y bueno, lo que pude hacer yo y de lo que me salió es haciendo que llenaba una ficha clínica, le comencé a preguntar, y le seguí preguntando, y le seguí preguntando, y bueno. Y despacito la fue llevando a hablar, en donde, en todo caso, lo importante es que ese sujeto le hable a alguien que está dispuesto a ser amado. Sí, A alguien que se oferta a la transferencia con esa disposición. y sí, no sé si voy a decir algo que está mal, pero también es una forma de acotar la pulsión, que es una de las funciones del analista, ¿no? Porque ahí hay mucho goce en eso de la nada. A ver, Entonces, creo está que totalmente atrapado por la voz, a tal punto que no la puede emitir. en el negativo. Claro. Y ahí no sería, Amelia, lo que vos trabajás en relación a la dirección de la cura como justamente que se constituya como un sujeto. Sí. Ahí están las dos cosas, que se constituya como un sujeto y también, como quien diría, refundar al otro. Pero igual uno se constituye como un sujeto en relación a un otro. Claro, por eso te digo las dos cosas. Esas son las dos cosas. Evidentemente el cuidado que hay que tener es el, a ver, no ser el otro de todas las respuestas. Entonces, por ahí podés conceder la gracia, como quien diría, hay pacientes que por ahí necesitan iniciar su sesión hablando de cualquier cosa. ¿Y por qué no? Si nosotros hemos ofertado, hable de cualquier cosa. Y hasta podemos concederle la gracia de atajarlo y... Sí, hablemos de cualquier cosa, te espero. Y después no es cualquier Te cosa. deja muy, como diríamos en criollo, ¿no? Te dejé hablar de Pero cualquier después cosa. no es cualquier cosa. Nada es cualquier Esos cosa. significantes no son cualquiera. Creyó que decía cualquier cosa. Y está en pleno derecho de creer que se le dice cualquier cosa, que dice cualquier cosa. El asunto es que nosotros no creamos eso. O sea, nosotros sabemos que no se trata de comprensión, como decía Lacan en Dirección de la Cura, sino de entendimiento, de un entendimiento lógico. Ahora, es todo un trabajo artesanal muy grande actualmente y muy grande sobre todo con la cantidad de pacientes en depresión. Sí. 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 Y yo soy muy cuidadosa con las depresiones. En mi época, muy jovencita, bueno, pero es interesante. Se estilaba hacer cursos de psicofarmacología. Y yo hice 2 años un curso con el equipo de psiquiatría biológica que hubo en Argentina, Fernández Labriola, Edmundo Fischer, Fernández Labriola, el de mayor experiencia era Edmundo Fischer. Hace poco, no, ahora un par de años, un acto, hubiera cumplido 100 años, bueno, un hombre que ya falleció hace tiempo.
era un psiquiatra que después se convirtió en psiquiatra dinámico, como que se llamaba en aquel momento, estudió psicoanálisis. ¿Y por qué estudió psicoanálisis? Porque este era un hombre, a ver, que en su ley, como quien diría, de la psiquiatría y de la psicofarmacología, se saca el sombrero respecto de los antidepresivos. Él abría los cursos de psicofarmacología siempre contando el mismo episodio. Le dio un antidepresivo a una paciente, comenzó a estar mejor, comenzó a hablar, se la veía bárbaro, qué sé yo, me dijo que se sentía mucho mejor, yo le dije que sí, que la veía muy bien, que podía suspender durante un tiempito el tratamiento. Y la paciente se mató. Le dijo, con el antidepresivo yo le di la fuerza para matarse. Bien. Entonces, no es chiste la depresión, porque lo más común en la época actual es que caiga en las manos de la psicofarmacología. Si nosotros bajamos los brazos, va a ir al psiquiatra. Y el psiquiatra, pues, en su ley, porque el psiquiatra aprende eso, psicofarmacología. Entonces, en su ley le va a dar la fluoxetina. No digo que todo paciente que tome fluoxetina se vaya a suicidar. No lo creo. Pero y si no, quizás no se suicida, pero estamos inventando el paciente bipolar. No elabora ese vacío existencial y pasa a la manía, en donde el vacío se rellena de gente, de objetos, de cosas para hacer. Entonces está todo el día ocupado, tiene los 33 millones de amigos. Sí, no elabora el vacío, no se ubica en el vacío y lo elabora, sino que lo rellena. Rellena y desborda después. Sí. Me quedé pensando en lo Neuquén está muy callado, Marcelo, Olga, Marcelo. Olga. Sí, perdón. No, estaba pensando en lo que decías del sujeto informulado, que bueno, cuando fue oportunamente en el seminario el año pasado, me pareció muy interesante poderlo pensar como este sujeto no formulado, pero al mismo tiempo ¿no? Habitado por el lenguaje para luego ser un sujeto, ¿no? En ese encuentro con el otro. Pensaba si de alguna manera en los pisos del grafo del deseo, y teniendo en cuenta lo que decía Elizabeth, si no se puede pensar en estos pacientes donde se trata de construir ese sujeto, si no podríamos pensar el grafo del deseo, digamos, como si fuera diferentes lógicas, ¿no? Lo digo quizás equivocadamente, ¿no? Pero como que ese primer piso se tiene que, ¿no? Como formular, o sea, de la dirección de la cura pensada en el grafo del deseo, pensaba, ¿no? Sí. O sea, desde ahí. Sí. Y entonces yo creo que yo, en mi consideración, de acuerdo a mi experiencia con los pacientes deprimidos, no el neurótico obsesivo que cae, a ver, en cansancio, en fatiga, y por ahí hace depresión, pero porque ya la cabeza no le da más de rumiar, hace fatiga mental.
No, sino este paciente deprimido con despoblación significante. Yo creo que hay que pensar, hay que constituir el primer piso del campo del deseo. Sí. Gracias. Para que además, digamos, como efecto de la subjetivación, no hay nada más que nada menos que el moi a constituir ahí. En fin, Marcelo. Es bárbaro, bárbaro, la verdad que es una conferencia muy linda. Y en la primera parte me enganché mucho con esto de el alma y el síntoma. Me quedo pensando bastante, voy a leer después que Olga pasó por WhatsApp el texto de Lacan. Me gustó mucho. Y me quedé obviamente enganchado porque es una frase tremenda esta, lo que nunca ha oído, es muy tremenda esa frase. El delta afectado sobre él incide la voz. Vos hiciste ahí una diferenciación que me pegó, ¿no? Con los tonos. Me parece que es muy fuerte los tonos, porque los tonos son muy fuertes siempre. Algunas veces dan miedo los tonos. Me quedé pensando en el super yo con esos tonos fuertes, con la incidencia de esos tonos que te atraviesan y que uno no sabe hacia dónde van o qué significan. Y me quedé pensando en cómo después se significa ese tono. Ese tono que en un principio quizás es un dolor, y después cuando ahí Elizabeth contó esto, pensé en los pacientes que no hablan y si precisamente la intervención sería qué le gustaría haber oído o qué tono es el que termina tapando la voz, ¿no? La voz propia de un paciente, ¿no? Porque si se quedan en silencio es porque hay una voz que los tapó, sería. Y bueno, pensé estas cosas. Pensado desde ese punto de vista y puesto en la actualidad, diría que los imperativos consumistas, los imperativos de época, son los que lo ahogan. Pero lo ahogan, lo inundan, no sé cómo expresarlo, porque lo llevan al vacío significante. Quizás posiblemente como efecto de haberlo reducido a percipients, posiblemente bajo esa línea lo va a queda digamos, en despoblamiento significante. El estar tragado en esta cuestión del híbrido, y entonces salió de tiempo y espacio. Ahora, la pregunta de qué voz lo tapó, qué voz escuchó, qué voz no escuchó. Es interesante tenerla como una
una guía tuya de tu trabajo, porque como son pacientes que hay que darles la voz, digamos, hay que, ¿no?, que preguntarles, hay que invitarlos a hablar, pero invitarlos a hablar no es decir que diga todo lo que se le ocurre, ¿no? No, ¿no? Hay que hacerla, hay que hablarles. Entiendo que vos irás como ensayando distintos tonos de voz, o te van a salir distintos tonos de voz, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Que todo el modo de voz usaste, que más allá de haber así como hay personas que escuchan llover, dicen, ¡qué lindo! Hay otros que escuchan llover y se asustan. ¡Ay, qué lindo poder dormir cuando llueve! ¿No? Como si los acunara la lluvia. Y hay otros que dicen, yo no puedo dormir cuando llueve. O sea, esperan lo peor. Son sonidos. Sí. Pensaba esto que dice Lacan en la dirección de la cura, que son marcas del otro primordial y que hasta vienen con etiquetado y fecha, ¿no? Fecha, dice, ¿no? Etiquetado y fechado, ¿no? Algo así. Y bueno, estos tonos que inciden y que dejan marca. Y pensaba en esto del silencio de alguien como esa Elizabeth, que alguien viene y se sienta y no habla, se queda ahí plasmado, se queda paralizado en el dolor de no poder decir nada. Y me pareció esto de la incidencia de estas marcas. Sí, posiblemente. A ver, en cada uno las incidencias de esas marcas van a actuar, van a ser diferentes, por así decir. Pero creo que Elizabeth más se refería, digamos, a la cuestión de la depresión como algo de la época. Estas marcas son marcas que se revelarán en un análisis, que el analizante va a conocer de sí mismo en un análisis. No pude encontrar una frase que suponía estaba en el inicio del psicoanálisis y su enseñanza, y resulta que no, con lo cual estoy despistada con eso, que es donde Lacan en un epígrafe dice lo más verdaderamente lo más, lo propio verdaderamente, hace todo un jueguito entre lo verdadero y lo propio.
Y me parece como muy interesante, quizás Olga ya la puede ir a buscar. Ah, bien Olga, bien Olga. A ver si la enganchás. Yo creo, pero por ahí alucino, creo que era un epígrafe, que hacía una relación entre lo verdadero y lo propio. Y a mí me pareció genial, porque, a ver, ¿qué es lo verdadero? Lo verdadero es lo propio. Por eso él después juega y dice propiamente verdadero. Sí. En un análisis, llegado a un análisis, si alguien descubre, trabajando, hablando en relación con el analista y demás, esas marcas, esos sonidos, pues yo le decía, yo les comenté, un analizante, yo estaba muy contenta, dije, bien, no está chocha con una notebook, entonces dije, no escribo más a mano, soy muy rápida con el teclado, cuando escribo a mano termino escribiendo algún mamarracho, alguna cosa que después no entiendo, que la tengo que descifrar yo y demás. Bueno, entonces con eso escribo al tacto, bárbaro. No era esto, era el ruidito de la tecla, mínimo. No lo soportó. La puso en el punto. Ella se encontró como sujeto en el punto de lo insoportable. Ahí se encontró con lo propio. Y eso se va construyendo en un análisis. Es muy difícil poder anticiparse. Yo creo que es muy difícil poder anticiparse. Por más lógica que uno vaya siguiendo, yo creo que los analistas nos tenemos que dejar sorprender por lo que un analizante vaya construyendo. Uno se va orientando por la lógica de la demanda, que en todo caso no es más que la lógica de los efectos de la demanda, la lógica de los objetos de la pulsión que va en juego. Pero eso es lo que podemos, pero hay que dejarse sorprender por lo que el analizante puede. Y lo que puede en transferencia. Gente, son las 10 de la noche. Yo les voy a enviar lo que había preparado para hoy. Les voy a enviar no, en lo escrito no está lo que leí, porque lo que leí agarré los textos de Freud directamente. Acá tenía preparado la dirección de la cura también. Vamos tranquilos, porque realmente si a esta frase que Lacan habla en estas jornadas del año 75 en la Escuela Freudiana de París, si a esta frase le damos una serie de vueltas, miren, hemos avanzado un montón. Así que vamos a ir paso a paso, tranquilos. Les mando a todos un abrazo muy grande y les digo hasta el lunes que viene. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Amelia. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias, Olga, también. Chao. Gracias, Chao, Olga. chao.